Se titula Inmunología Básica el curso porque nosotros no vamos a abarcar inmunología clínica, ¿no? Todavía no, por lo menos. Vamos a hablar de todo lo básico. Para poder hablar de inmunología clínica después vamos a tener que saber primero inmunología básica. Este curso está siendo dictado, bueno, yo estoy en Lima y los alumnos están en la UNSP. En el curso hay matriculados algunos exalumnos de la UNSP y de otras universidades y algunos que son médicos. Así que para todos vamos allá. Bueno, esta es una pintura, ¿no?, de Sancho y de Quijote. Vamos a tener mucha imaginación, vamos a compartir 11 semanas, va a ser un curso bien interesante. Miren, en todas las veces que vayamos a conversar yo les voy a ir indicando qué es lo más importante, porque a veces hay láminas en que no todo es importante, ¿ya? Entonces ustedes van a saber qué es importante, está resaltado en negrita. Para que ustedes tengan más provecho con este curso, yo les recomiendo que se consigan un libro de inmunología cualquiera que sea, no necesariamente el ABAS, a pesar de que la estructura de este libro está más o menos basado en el ABAS, pero yo estoy utilizando hasta 3 libros para hacer este curso, ¿ya? Entonces, con cualquier libro de inmunología ustedes pueden repasar, o con cualquier página de internet, o con las presentaciones que aquí estamos dejando, no hay ningún problema. Esta es una de mis obras literarias favoritas, así que cada capítulo, los que han leído El Quijote van a darse cuenta, ¿no? Cada capítulo lo titula diciendo qué es lo que va a pasar en ese capítulo. Así que empezaremos. Parte 1. De las generalidades y los conceptos. Entonces vamos a empezar a aprender conceptos acá y vamos a ver para qué nos sirve primero el sistema inmune. Como ustedes ya saben, la función más importante del sistema inmune es lo que dice aquí en negrita: prevenir y erradicar infecciones. No solamente erradicarlas, sino prevenirlas. Mientras ustedes no se dan cuenta y mientras ustedes están sentados tomando esta clase, hay miles o millones de microorganismos queriendo acceder al cuerpo de cada uno de ustedes, porque quieren sobrevivir, ¿no? Necesitan ahí. Nuestro cuerpo para ellos es una bolsa llena de nutrientes, así que quieren meterse. Y nuestro sistema inmune está previniendo a todo momento y también una vez que ingresan está erradicándolas. Sin embargo, no solamente patógenos, sino sustancias extrañas no infecciosas pueden desencadenar respuestas inmunitarias. Por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿no? Se queda la punta de una astilla debajo de la piel, un hilo de sutura, entonces pueden desencadenar esas sustancias que no son infecciosas también respuestas inmunitarias. Esto de acá abajo es súper importante, ¿eh? El sistema inmune ha logrado diferenciar lo propio de lo extraño. O sea, el sistema inmune tiene mecanismos para saber qué tejidos, qué moléculas, qué sustancias son propias de cada uno y qué moléculas, tejidos, células no lo son. De esta manera se pueden producir los rechazos a los trasplantes, por ejemplo. Y esto es súper importante que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, ¿ya? Algunos conceptos para tener en cuenta. ¿Qué es una respuesta inmune? Entonces, dice aquí que es el mecanismo mediante el cual el organismo reconoce y se defiende. Miren, algo importante, reconoce. O sea, para defendernos del agresor primero tenemos que reconocerlo, ¿sí? El sistema inmune no se defiende sin reconocer. Así que vamos a ir viendo en las siguientes clases. En la segunda clase, por ejemplo, el siguiente jueves tenemos toda una charla bien grande de cómo el organismo reconoce a los microorganismos o las moléculas que no son nuestras. Y una vez que reconoce, nos defiende del ataque, ¿no? de agentes biológicos o de sustancias químicas extrañas. Y nosotros podemos dividir al sistema inmune en inmunidad celular y humoral. Así lo dividen normalmente, ¿no? Ustedes están escuchando ahora con la pandemia del COVID. Dicen, pero queda memoria. Sí, pero no quedan anticuerpos, ¿no? Están hablando de humoral cuando hablan de anticuerpos, ¿sí? Mediada por moléculas como los anticuerpos o el complemento. O sea, humoral viene de humor, porque humor quiere decir líquido o la sangre, ¿no? Es un término griego antiguo, la teoría de los humores, ¿no? La sangre es uno de los humores. Así que todo lo humoral quiere decir todas las moléculas que están disueltas en la sangre. Por ejemplo, anticuerpos o complemento o algunas otras moléculas. Y otros dicen, bueno, se acaban los anticuerpos al cabo de meses de haber tenido el COVID, pero ojalá que nos quede inmunidad celular. ¿Sí? La inmunidad celular está mediada por células como los linfocitos. Entonces, es una forma de dividir, pero después vamos a ver que ambas partes se comunican muchísimo, muchísimo, muchísimo.
y actúan juntas, de lo contrario no podríamos defendernos. Otros conceptos: antígeno, que es un antígeno, que es un anticuerpo. Por ejemplo, en la sesión número 4, la clase número 4 la vamos a dedicar exclusivamente a hablar de los antígenos y los anticuerpos. Y ahí vamos a ver cómo son los antígenos, cómo se comportan, cómo se dividen y cómo es la estructura de los anticuerpos, qué tipos tienen y todo. Por ahora tenemos que saber que el antígeno es toda sustancia que es reconocida por el sistema inmune como extraña. O sea, el antígeno no solamente es una bacteria, un virus, es un pedacito de bacteria, es un pedacito de virus, es un pedacito de una aguja que se quedó dentro de nuestra piel clavada, ¿no? Es un pedacito, no sé, pues, de cualquier otra cosa extraña. Todo lo que nuestro sistema inmune reconoce como extraño es un antígeno. Y un anticuerpo es una proteína producida por nuestro sistema inmune, y acá dice es de tipo gamma globulina, no se hagan bolas, es una proteína, se llama gamma globulina porque ya más adelante yo les voy a explicar que cuando se divide las globulinas en alfa, beta, gamma, estas ocupan la zona que se llama gamma, por eso se llama gamma globulina, ¿no? Es otra forma de llamar a los anticuerpos. En algunos libros van a encontrar como gamma globulinas, anticuerpos. Ustedes han escuchado, por ejemplo, para enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, se usa gamma globulina intravenosa. Se están usando anticuerpos, pues nada más. Agarran un montón de anticuerpos de un montón de donantes y eso le están pasando a un paciente, con la esperanza de que en esos anticuerpos existan anticuerpos contra algunos antígenos que estén produciendo el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Y otro concepto muy importantísimo es la de inmunogenicidad. Ustedes saben, un inmuno del sistema inmune, geno es algo que está ocasionando, que está dando origen. Entonces la inmunogenicidad es la capacidad de un antígeno para producir una respuesta inmune. No todos los antígenos pueden producir una respuesta inmune. Algunos son reconocidos, pero no se puede montar toda una respuesta inmune contra ellos. Cuando el antígeno es capaz de producir una respuesta inmune, es inmunógeno. Ahorita, por ejemplo, hay una carrera para desarrollar una vacuna contra el COVID. Y lo que se quiere es que esa molécula de la vacuna tenga una alta inmunogenicidad, o sea, que sea muy capaz de producir una respuesta inmune, de ser reconocido y montar toda una respuesta con producción de anticuerpos y todo eso. Entonces, ese es el concepto de inmunogenicidad. A lo largo del curso de las 11 semanas vamos a ir hablando, repitiendo estos temas, estos conceptos, y cada vez, ¿no? Cuando uno aprende una cosa nueva, cada vez que va avanzando lo va interiorizando. Otro concepto, un epítope. Un epítope es una fracción de una macromolécula antigénica que es reconocida por el sistema inmunitario. Bien largo eso, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a poner... Bueno, no tengo ya. Entonces voy a decirles que un epítope es un pedacito de una molécula más grande. El epítope es la parte del antígeno que es reconocido. Ahorita voy a mostrarles un gráfico, mejor les muestro el gráfico. Por ejemplo, este es un antígeno, esto que está en rosado, pero es un antígeno grande, no es una molécula. Puede ser toda una bacteria inclusive, este antígeno, o la pared de una bacteria. El epítope es esta zona chiquitita, puntiaguda que ustedes ven. ¿Por qué? Porque esta zona chiquitita, puntiaguda, es reconocida por este anticuerpo. Ven aquí un anticuerpo en forma de letra Y, en rojo. El anticuerpo tiene unas zonas a este lado, en esta zona que se llama variable, estas dos zonas, ¿ve? Donde puede reconocer este epítope. Entonces esta puntita triangular es el epítope. Acá abajo tienen la albúmina, por ejemplo. Una albúmina, imagínense que ustedes son humanos, pero imagínense que les inyectan pues albúmina de carnero, de cordero o de vaca, ¿no? Entonces albúmina de ese otro mamífero tendrá, todo esto es un antígeno, pero tiene varios epítopes, 1, 2, 3, 4. Entonces la respuesta inmune se puede montar contra este, ¿no? Así, los anticuerpos. Entonces regresamos al concepto y dice que epítope es la fracción de la macromolécula antigénica, o sea, del antígeno, que es reconocida por el sistema inmunitario. De nuevo, acá está, ¿no? Se reconoce. Y otro concepto, aglutinación, es una reacción de precipitación producto de la unión del antígeno y el anticuerpo. O sea, cuando estos se unen, se vuelve una molécula más pesada, ¿no? Ya no salen por separados y se precipita, pues cae. Entonces, en un medio acuoso se precipita y se va hacia la parte de abajo. Un ejemplo de epítopes. Miren, este es el virus de hepatitis A. ¿Ya? Y así se guarda más o menos como una esfera con un montón de antígenos. Tiene 4 antígenos en su cubierta. El virus de la hepatitis A. BP1,
que es, ¿no? BP2, BP3, BP4, son 4 antígenos. De estos 4, el BP1 es el más antigénico, o sea, cuando nosotros buscamos y le pedimos al paciente anticuerpos contra hepatitis A, esos anticuerpos, la mayoría están dirigidos contra este BP1, porque es el más antigénico y tiene más antigenicidad, o sea, es el que más probablemente entre todos estos es el que logra ser reconocido y logra desarrollar una respuesta inmune, logra desarrollar anticuerpos. Los otros también pueden ser, pero en menos cantidad, ¿ya? Otro concepto importante, el de aptenos. Todos estos conceptos de apteno, anticuerpo, lo vamos a volver a ver más adelante. No se preocupen, traten de captar la idea. Un apteno es una molécula que por sí misma no es capaz de inducir respuesta inmune. Por sí solos no son inmunógenos, pero que cuando se conjuga, o sea, cuando se junta con una molécula más grande, portadora, puede dar origen a una respuesta inmune. A ver, miren esto. Este es un apteno, estos son aptenos, los que están en rosados, ¿sí? Esta es una molécula transportadora y cuando estos se juntan, ahí recién el sistema inmune lo puede detectar esos aptenos. ¿Ya? Interesante, ¿no? Miren, imagínense ahorita están queriendo desarrollar la vacuna contra el COVID-19, contra el SARS-CoV-2. Entonces está usando la proteína de la superficie del SARS-CoV que se llama proteína Spike o SP1. Imagínense que esta es la proteína Spike y la gran pregunta es, ¿por qué no agarran y producen una gran cantidad de proteínas de Spike y la inyectan a las personas y ya está, y nosotros producimos anticuerpos? No es tan fácil. Si a ustedes les inyectan esta proteína Spike que está en la superficie del coronavirus, pero es la proteína solita, purificada, sin el coronavirus, no van a desarrollar una respuesta inmune contra esto. Necesitan de una molécula o algo más grande que sea capaz de desarrollar respuesta inmune. ¿Qué se utiliza? Se utiliza un virus. Entonces acá agarran un adenovirus, ¿ya? De chimpancé, por ejemplo, o de humano, un adenovirus que no haga daño, que sea ya... que ya se haya manipulado para que no haga daño, y se le coloca el antígeno, ¿no? Y de esta forma el sistema inmune ahora sí es capaz de reaccionar y de producir anticuerpos contra estos aptenos. Ya se dan cuenta, el apteno por sí solo no puede producir respuesta inmune, pero sí cuando se une a una molécula transportadora, una molécula antigénica. Entonces, dijimos que el sistema inmune puede identificar lo que es nuestro. Por ejemplo, esta célula es nuestra. Es una célula de cualquier parte de nuestro cuerpo y está portando unas moléculas en su superficie que son como si fuera el documento de identidad de cada uno, ¿no? Entonces, el sistema inmune, representado acá por alguna célula feliz, viene y le pide documentos. Le enseña y le dice, bueno, sí, pues tú eres del cuerpo, pasa nomás, ¿no? No pasa nada. Pero el sistema inmune también puede detectar las moléculas que no son nuestras y estas son antígenos, ¿no? Entonces, un antígeno es una molécula que el sistema inmune reconoce como extraña. Ahora, estos marcadores que ustedes ven acá para reconocer lo propio, ¿sí? Puede ser esta cosita que ven entre paréntesis, MHC, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Complejo mayor porque es el principal complejo porque es una estructura molecular bien grande. En la clase 6 o 7, 5 o 6 me parece vamos a ver toda la estructura de este complejo mayor. Es un complejo grande, tiene 2 cadenas o a veces 3 moléculas asociadas. Por eso es un complejo. Mayor porque es el más importante. Y es de histocompatibilidad porque permite que los tejidos sean compatibles, ¿no? Un tejido, porque, o sea, se empezó a estudiarlos cuando se empezó a estudiar los trasplantes. Entonces, cuando un tejido era compatible, se decía que era histocompatible. Así que estos son los complejos mayores de histocompatibilidad, que los vamos a ver mucho más adelante. ¿Cuáles son los roles del sistema inmune? Entonces, los roles son defensa contra infecciones. Esto es lo más conocido y por eso le dan acá un tamaño bien grande, ¿eh? Lo que la gente más conoce y lo que más hace el sistema inmune. Si disminuye esta defensa contra las infecciones, nos enfermamos pues de infecciones, obviamente, ¿no? La deficiencia resulta en susceptibilidad incrementada de infecciones, por ejemplo, SIDA. Y las vacunas hacen que nos protejamos de esto. Otro rol, pero, del sistema inmune es la defensa contra tumores, y esto a veces pasa desapercibido por la mayoría de personas que están iniciándose en la medicina, ¿no? Defensa contra tumores. También el sistema inmune nos defiende. ¿Por qué?
Bien, vuelvan a ver esto. ¿Qué pasa si esta célula que es propia se empieza a volver tumoral, se vuelve cancerígena? Estos automarcadores, self-marker, que dice estas moléculas, cambian. Al cambiar estas moléculas ya puede ser reconocido como como una célula que si bien es propia, pero ahora está alterada. Así que puede defendernos contra los tumores. Controla la regeneración y también la cicatrización. Pero ojo, el sistema inmune puede dañar células e inducir a inflamación patológica. También, cuando se descontrola el sistema inmune, empieza a producir enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Y también el sistema inmune no nos deja trasplantar, pues, ¿no? Dice, reconoce y responde a los trasplantes de tejidos y a las nuevas proteínas introducidas. O sea, se resiste al trasplante. Entonces, todo eso hace el sistema inmune. Bien, vamos a pasar a la parte 2. De cómo muchos microbios nos dan salud y lo mal que les pagamos al usar antibióticos indiscriminadamente. No todos los microbios son malos y no todos son buenos, pero la mayoría son buenos para nosotros. Miren, ustedes saben, en todos los países la mortalidad infantil, o sea, hasta el año de edad, eso es la mortalidad infantil, hasta el año de edad, es principalmente por enfermedades infecciosas. El primero que se llevan estos niños, las neumonías, las diarreas. Porque los niños tienen un sistema inmune todavía nuevo, todavía no sabe, no ha vivido, no ha reconocido muchos antígenos y pues le entran infecciones tras infecciones y por eso es la principal causa de mortalidad, ¿no? Hoy en día ya es mucho menos gracias a las vacunas y al agua limpia y al lavado de manos, etcétera. Pero antes era terrible esto. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo los patógenos. Otra cosa, el intestino humano, imagínense ustedes sus intestinos. En sus intestinos tienen 4.5 kilogramos de bacterias. Miren, casi 5 kilos de bacterias llevan con ustedes a todos lados en sus intestinos. Esas bacterias se llaman comensales. O sea, comensal significa que come de la misma mesa, en este caso que come del mismo intestino, ¿no? Son bacterias, 4.5 kilos de bacterias comensales. ¿Y cuántas especies de bacterias son? Más de 1000 especies diferentes. Inclusive hay especies de bacterias no identificadas todavía en el intestino humano. Es todo un mundo nuestro intestino. ¿Ya? Imagínense, hay bacterias que todavía no han sido bien identificadas. Toda esa comunidad de bacterias que viven en un nicho ecológico, o sea, en nuestro intestino, pero pueden vivir bacterias en otros nichos, por ejemplo, en la piel, en la ingle, en las axilas, etc., ¿no? Todas esas bacterias, esa comunidad se llama microbiota. Así podemos hablar de la microbiota del intestino, de la microbiota urinaria, de la microbiota vaginal, de la microbiota perineal, etc. Usen por favor el término microbiota y no usen el término flora bacteriana, ¿no? Que flora bacteriana, después van a googlear ustedes y van a ver que no es un término correcto. Microbiota, suena más bonito. Entonces nosotros tenemos una relación de interdependencia con esos microorganismos. Esta microbiota cambia de acuerdo a nuestra edad, no es la misma cuando éramos recién nacidos o niños que cuando tenemos una edad adulta o ancianos. Cambia de acuerdo a la zona geográfica, la altitud, tipo de alimentación, ¿sí? Lo que comemos somos, y también cambia de acuerdo a nuestro medio ambiente. Así que yo no tengo la misma microbiota que un japonés, es imposible. ¿Y qué pasa? Acá están las microbiotas, esto es una célula intestinal. Están las bacterias comensales acá, viviendo felices. Y miren, no solamente viven ahí tranquilas y felices, sino que además nos protege de otras bacterias. Porque estas rellenan la totalidad, ¿no? Viven ahí y no dejan que otras bacterias se instalen. Pero ¿qué pasa cuando nosotros usamos antibióticos indiscriminadamente? La mayoría de nuestras bacterias mueren y queda la cancha libre para que las bacterias patógenas puedan proliferar y meterse, aquí están secretando sus toxinas y destruir los tejidos, ¿no? Y aquí ya tiene que montarse una respuesta inmune para tratar de defendernos. Entonces, eso ocasiona el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Qué cosa es un patógeno? Un patógeno es cualquier organismo capaz de producir enfermedad. Ese es un patógeno, ¿sí? Usualmente es un microorganismo, ¿no? Pero pueden ser organismos más grandes. Por ejemplo, los parásitos gusanos son patógenos, pero no son microbios. Se ven a simple vista. Y un patógeno oportunista son también cualquier organismo
que solamente causa enfermedad cuando nuestras defensas están debilitadas. Tenemos las defensas normales, el oportunista no nos hace daño, está ahí, tranquilo. Pero si baja las defensas, el oportunista se mete y causa enfermedad. Aquí tienen un montón de patógenos, virus, por ejemplo, virus, ¿no? Bacterias, acá hay honguitos, levaduras, acá hongos, gusanos, ¿no? Gusanos muy pequeños o bacterias o parásitos intracelulares también hay, ¿no? Y de todos los tipos. Miremos un poco la importancia de la vacunación. Miren, acá hay varias enfermedades. Miren la difteria, ¿no? Por ejemplo, en el año 1921 se detectaban 206.000 casos de difteria y después de iniciar la vacunación en el 2009, cero. ¿No? Quien diga que las vacunas no sirven está equivocado, porque miren esto, el sarampión antes de la vacuna, número de casos por año, después de la vacuna, parotiditis, ¿no? Rubiola, tosferina y así, con todos ellos podemos ver una disminución bastante marcada del número de casos. Vamos a ver la parte 3, la diferencia que existe entre el sistema inmunitario innato, o llamado sistema inmunitario viejo, y el sistema inmunitario adaptativo o nuevo, y las funciones que cumple. Miren esto. Este gráfico me gusta bastante. Acá en el rectángulo anaranjado están las barreras mecánicas, químicas y biológicas, o sea, la piel. Acá está la piel y los productos que produce la piel. La piel produce unas pequeñas moléculas también que matan a las bacterias, produce sus propios antibióticos, la piel, las mucosas, todo eso, ¿no? Por eso dice, la barrera mecánica es la piel o las mucosas con las células que están unidas una al costadito del otro. Es una barrera mecánica para que no se metan los microorganismos. La barrera también es química, porque la piel y las mucosas producen ciertas moléculas, por ejemplo, unas llamadas defensinas. Sí, bien bonito, defensinas, porque defienden, ¿no? Y esas defensinas matan a las bacterias y virus y hongos. Y también tenemos barrera biológica. ¿Cuál es la barrera biológica? Nuestras bacterias, las bacterias que viven con nosotros, los comensales. Esas son barreras biológicas. Y fuera de eso tenemos una cantidad de cientos de billones de microbios queriendo acceder a nuestro cuerpo. Estas barreras filtran y no permiten el paso. Algunas cuantas van a pasar. Las pocas que pasen van a ver primero al sistema inmune innato o el antiguo o el viejo, ¿no? Este sistema inmunitario innato lo compartimos con todos los seres vivos. Lo tienen las plantas, lo tienen, bueno, todos los organismos pluricelulares, ya las algas, no sé, los reptiles, todo el mundo. Y luego tenemos que algunos van a vencer al sistema inmunitario innato y se van a encontrar con el adaptativo. Este sistema inmunitario adaptativo es más nuevo. Y miren, están animales vertebrados hacia adelante. Y si pasan algunos, recién se produce la enfermedad. O sea, cuando nosotros tratamos una enfermedad infecciosa en un paciente, estamos tratando esto. Lo que ha pasado, el germen que ha logrado pasar todo esto. ¿Ya? Así que el sistema inmune puede ser innato y adaptativo. El innato es el antiguo, que tiene millones de años, ¿no? Y el adaptativo, que es el nuevo, que tiene solo 35 millones de años. El innato tiene defensas compartidas por organismos viejos, ¿no? O sea, nosotros tenemos el mismo sistema inmunitario innato seguramente que un gusano que está viviendo en el piso, en el suelo, ¿no? En la tierra. La respuesta del sistema inmunitario innato es rápida, tiene que ser rápida, porque acá tiene que ser bien rapidita su respuesta. Es local y tiene células y moléculas, células pues como macrófagos, neutrófilos y moléculas como, ¿no? Algunas moléculas que producen estas células y pueden matar a gérmenes. Y esto es importantísimo, el reconocimiento se da por estos llamados PAM. En esta clase es la primera vez que ustedes están viendo acá el nombre PAM. En la siguiente clase lo vamos a repetir hasta el cansancio. ¿Ya? PAM. Bien, el sistema inmunitario adaptativo, en cambio, son las defensas son las defensas que solo se dan en microorganismos más modernos, por ejemplo, en organismos más modernos, en mamíferos, en vertebrados, desde vertebrados hacia adelante. La respuesta del adaptativo es lenta. ¿Cuánto tiempo nos toma producir anticuerpos? Nos toma pues
una semana más o menos, si no es más. En cambio, el sistema inmunitario innato actúa rapidito, ¿no? Los neutrófilos y macrófagos rapidito empiezan a destruir gérmenes. Se activan los ganglios linfáticos y responde a través de células y moléculas. El reconocimiento es de una gran diversidad, ¿ya? Una gran diversidad. Muy bien. Aquí podemos comparar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Vean, inmunidad innata, aquí está el microbio, empezamos con las barreras epiteliales. Si el microbio pasa el epitelio que tiene a los fagocitos y a las células dendríticas, todos estos tres son fagocitos, ¿ah? Conózcanlos, se los presento. Célula dendrítica, porque tiene esas prolongaciones, ¿no? Por eso se llama célula dendrítica. En verde, el macrófago, ¿no? Que puede fagocitar, vean que ha fagocitado, acá también ha fagocitado. Y en rosa, el neutrófilo, que también ha fagocitado. Entonces estos tres están debajo de la piel, debajo de las mucosas, debajo de todos los epitelios, ahí. Bueno, principalmente están estos dos, ¿ya? El macrófago y la célula dendrítica. El neutrófilo llega, está en la sangre, pero rapidito llega. Lo llaman y llega al toque. Entonces, vence la barrera de la piel y es fagocitado, ¿no? Algunos no van a ser fagocitados, pero van a ser atacados por el complemento. Por ejemplo, el complemento es unas proteínas que están ahí dando vueltas en la sangre y en los tejidos y reconocen bacterias, virus, ¿no? No son muy específicos en reconocer, reconocen de manera general, igual que estos también los reconocen de manera general, ¿no? Es decir, esta bacteria tiene en su pared unas moléculas que no ha podido cambiar durante millones de años, porque si las cambia desaparece como bacteria, entonces no, tiene que mantener. Y esas proteínas que no las puede cambiar, o esos carbohidratos que son esenciales para su pared celular, para su membrana, que no las puede cambiar por nada del mundo, porque si no muere, esas son reconocidas por estos de acá, ¿no? Y por el complemento también. Y esas reciben el nombre de PAMPs. Aquí vamos a anotarla. PAMPs. Así. Bueno, está en inglés. En la siguiente clase vamos a ver qué significa, pero más o menos es proteínas asociadas a patógenos, ¿no? O sea, pathogen associated molecules patrons, o sea, patrones moleculares asociados a patógenos. Que son patrones repetitivos de moléculas que están encima, ¿no? Que son importantísimos. Y esas van a ser reconocidas. En la siguiente clase vamos a tomarnos casi toda la clase para hablar de ellas. Y a la derecha, pero miren, ¿cuánto demora en reconocer y en destruir estos microbios? Horas nada más, de 0 hasta 12 horas. Ya acá está el tiempo transcurrido de la infección. Si no se logra controlar el microbio, empieza la inmunidad adaptativa. Aquí empiezan los linfocitos B y los linfocitos T recién, ¿no? Recién empiezan a ejercer su función. El linfocito B reconoce al patógeno y produce anticuerpos, y los anticuerpos son muy específicos, ya reconocen porciones exactas y muy específicas de las moléculas. El cerebro de toda la inmunidad adaptativa necesita, miren, el linfocito B puede reconocer por sí solo al microbio. ¿Ya? Un favor, si es que no se escucha mi audio, me dicen, ya, para parar un poco. Bueno, puede reconocer. En cambio, estos linfocitos T necesitan que alguien se los presente. Y es el macrófago, en este caso, el que está presentándole, ¿no? Miren, el macrófago se come a esta bacteria, lo fagocita, la destruye y luego le presenta, ¿ve? Acá en estos receptores que tiene, le está presentando al linfocito T. Una vez que el linfocito T reconoce este antígeno, se activa y empieza a proliferar y se convierte en linfocitos T efectores, ¿no? ¿Qué hacen los efectores? Secretan citoquinas, que son unas moléculas que activan más a los linfocitos B, activan más, o sea, hacen todo, ¿ya? Pero esta es la inmunidad adaptativa, y miren cuánto tiempo toma la inmunidad adaptativa, una semana por lo menos en desarrollarse completamente. Así que esta es más rápida, pero es más antigua y es menos específica, esta es mucho más reciente. Y esto es la memoria. La memoria es exclusiva de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata no deja memoria, aunque
Por ahí parece que un poquito sí, pero en realidad no. Vean esto. Aquí hay un antígeno llamado X, no sé cuál es, pues no sé, una bacteria, qué sé yo, la pared de una bacteria que entra a nuestro cuerpo y se monta la primera respuesta acá, ¿no? La respuesta anti-X. Y se llama respuesta primaria porque es la primera vez que ese antígeno está entrando a nuestro cuerpo. ¿Ya? Se monta todo, esta curva significa la cantidad de la respuesta primaria con la cantidad de anticuerpos. Empieza a producirse, ¿eh? Al cabo de una semana empiezan a producir los anticuerpos y acá están en 2 semanas ya. A las 2 semanas se produce la gran cantidad de anticuerpos y cae la respuesta y queda en memoria. Miren, aquí queda en memoria. Solo la respuesta inmune adaptativa deja memoria. Tanto linfocitos B como linfocitos T se quedan como memoria. Un grupo de estas células se convierte en células que van a luchar contra la infección produciendo anticuerpos, por ejemplo, las células plasmáticas. Y otro grupo se quedan como memorias viviendo mucho tiempo. Cuando después de mucho tiempo, acá solamente son semanas, pero puede ser meses, de nuevo aparece el antígeno X, ¿no? Está en morado su respuesta. La respuesta ya no es respuesta primaria, anti-X es respuesta secundaria. Así se llama, ¿no? Y la respuesta secundaria es mucho más rápida. Miren, acá es lenta para aparecer, acá es rápida, ¿no? Se producen anticuerpos mucho más rápido porque ya lo conocen, ya hay memoria. Y es mucho más grande también. Y acá también hay un antígeno Y que por primera vez aparece y esta tiene su respuesta primaria muy parecida a la respuesta primaria contra X al inicio. Pasa todo esto y vuelven a quedar linfocitos de memoria. ¿Ya? Aquí están los linfocitos de memoria para la primera respuesta anti-X y para la respuesta anti-Y. Entonces, una característica súper importante de la respuesta inmune adaptativa es que deja memoria. La innata no deja memoria. Bien, entonces, aquí están los componentes del sistema inmune. Hay componentes no específicos. Cuando hablamos de no específicos, nos estamos refiriendo a la inmunidad innata, o sea, que los reconoce por reconocimiento de patrones, de moléculas repetitivas, etcétera, las bacterias y los microorganismos. Y específico, no estamos hablando de la inmunidad adaptativa, que reconoce a los patógenos o a los antígenos mediante el uso de anticuerpos. Y los anticuerpos son súper específicos. Por eso no dice específico. Acá tenemos una respuesta humoral y celular. Por ejemplo, macrófagos, neutrófilos. Humoral, complemento. Acá sabe complemento y interferón. Después vamos a hablar en la siguiente clase. Y celular, macrófagos y neutrófilos. En cambio, la adaptativa tenemos también humoral y celular. Recuerden que humoral es todas las moléculas que viajan por la sangre, ¿no? Humoral, anticuerpos. Celular, aquí sus células son células T, linfocitos T y linfocitos B. A este sistema inmune o a esta parte, la parte innata, le vamos a dedicar 2 clases, la clase número 2 y la clase número 3, porque es súper importante conocer bien esto. ¿Por qué? Porque cuando se active el sistema inmunitario adaptativo, este de por sí va a necesitar mandarle señales a este para que este innato se convierta más fuerte, en algo más fuerte. Vamos a verlo eso pero a su tiempo. Y 4 asteriscos para darles una pista de algo que no está muy escrito en los libros. Una diferencia en las células del sistema inmune innato, o sea, miren, estas células, macrófagos, neutrófilos, y la diferencia con los adaptativos que son linfocitos, una diferencia en las células del sistema inmune innato con el adaptativo, importante es que las células del sistema adaptativo reordenan sus genes, y las del innato no. O sea, estos linfocitos T y B, para poder encontrar a los antígenos, reordenan sus genes, cortan y pegan pedacitos de genes para poder tener toda esa diversidad. Estos no reordenan sus genes, así se quedan. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿eh? Pero este es un datito que les estoy dando. Bien, un poquito sobre la inmunidad innata que vamos a ver en 2 clases. Los patógenos pueden ser intracelulares, dentro de las células, meterse, acá están los patógenos dentro, ¿sí? Acá también, o extracelulares, estar afuera, ¿no? Bacterias, parásitos están afuera, ¿no? Superficiales, en epitelios o en intersticio, en la linfa. Entonces, si son intracelulares, pueden quedarse a vivir en el citosol como hacen los virus, están viviendo, o mejor dicho, están reproduciendo en el citosol de las células, ¿no? Virus, clamidia, algunos protozoarios, o pueden ser vesiculares, dentro de vesículas. Por ejemplo, la micobacteria de la tuberculosis vive, la leishmania,
tripanosomas son bacterias, y son parásitos, y esta es una bacteria, el Mycobacterium, que vive dentro de vesículas, y pueden quedarse a vivir ahí años. Esta es la respuesta. Y bueno, tiene defensas innatas, ¿no? Por apoptosis, por células natural killer, que las vamos a ver también en la siguiente clase. Y los interferones, que también vamos a describir. Los interferones son importantes para evitar el crecimiento de estos virus. De ahí que en esta pandemia también se hablaba de usar interferones. Se usan en hepatitis B, por ejemplo. Y en el extracelular, ¿no? También tenemos virus, bacterias afuera, y también bacterias afuera de las células, ¿no? Aquí necesitamos que vengan los fagocitos, se coman esto, los anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Lisis por complemento, y etcétera, un montón de cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Esto es un hito del complemento, ¿no? El complemento es un grupo de proteínas que están en la sangre y que se filtran también a los tejidos y que también pueden reconocer a bacterias, virus y etcétera. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, aquí hay una bacteria y acá hay una molécula del complemento que después vamos a describirla. Y esta molécula del complemento se parte en dos. Miren, esta parte más grande se pega a la bacteria, ¿no? La marca, la opsoniza, eso se llama opsonización. Se pega y la marca y lo recubre, ¿no? Acá hay uno, pero en realidad son miles y miles de estas proteínas de complemento que rodean toda la bacteria y la recubren. Y vean este pedacito chiquito que se rompió de acá. Este pedacito chiquito no se va y se queda por ahí sin hacer nada, sino que este es el soplón, ¿no? Este pedacito chiquito recluta o llama a los neutrófilos. O sea, salen en grandes cantidades los pedacitos chiquitos y sirven para atraer a otros linfocitos o leucocitos. Atraen a los neutrófilos, a los macrófagos, y los atraen a la zona. Este pedacito chiquito está atrayendo a este neutrófilo, ¿no? Y el neutrófilo tiene su receptor para este complemento. Así que aquí se une el receptor del complemento con el complemento y se come a esta célula, o sea, la fagocita y la destruye. Sí, ese es el reconocimiento por complemento. Este complemento tiene todos sus procesos que lo vamos a ver más adelante, pero ¿para qué sirve el complemento? Bueno, son un grupo de proteínas, ¿no? Que sirven para encontrar antígenos, marcarlos, opsonizarlos y ayudar a la fagocitosis. También de por sí el complemento puede destruir, pero eso vamos a ver después. Y aquí vamos a ver brevemente la inmunidad adaptativa y los tipos. Vamos a desarrollar como 8 clases de inmunidad adaptativa, así que no se estresen. Por ejemplo, la inmunidad humoral y celular, así se divide la inmunidad adaptativa también, la inmunidad innata también, ¿no? Pero vamos a ver lo humoral, tiene que ver con la producción de anticuerpos. Aquí está el microbio extracelular, ¿sí? Acá está el linfocito B que se ha activado contra este microbio, produce anticuerpos y los anticuerpos bloquean a las infecciones y eliminan microbios, ¿sí? El anticuerpo, vean que se une imagínense que es el COVID, ¿no? El anticuerpo se une al SARS-CoV y lo bloquea, ya no puede entrar a las células este virus. Y también lo marca, lo opsoniza, igualito como hacía el complemento acá, que opsonizaba o marcaba, ¿no? Igualito los anticuerpos también pueden opsonizar y hacer que los fagocitos se lo coman más rápido. La inmunidad celular, acá tenemos en verde al macrófago. Este es un macrófago que ha fagocitado microbios, ¿sí? Y acá hay una célula cualquiera que tiene microorganismos adentro, por ejemplo, virus. Una célula respiratoria con los virus del coronavirus, ¿no? Este macrófago les va a presentar el antígeno, el linfocito T cooperador, ¿no? En cambio, esta otra célula, como está alterada, las proteínas que tiene encima se van a alterar también. Y cuando ya esta célula se vuelve rugosa o sus proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad, que son como su DNI, como su documento de identidad, se alteran, es reconocido por el linfocito llamado T citotóxico y la mata, ¿no? El T citotóxico entonces mata células infectadas. El linfocito T, ¿qué hace? Cuando se junta con este macrófago, lo activa. Activa el macrófago para que el macrófago destruya estas que están adentro, que se resisten a ser matadas. Esta es la inmunidad adaptativa, linfocitos. Tenemos 3 tipos de linfocito entonces en la inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son? Linfocito B, linfocito T. Bueno, 2 en realidad, ¿no? Pero el T, acá hay 2 de T, ¿eh?
T cooperador y T citotóxico. La diferencia es que este cooperador se llama también linfocito CD4. ¿Sí? CD4 se llama por unas proteínas que tienen una membrana, y este linfocito citotóxico se llama CD8. Ahorita solamente vamos a llegar hasta ahí, ¿ya? CD4 y CD8. Cuando expliquemos más adelante vamos a ver para qué sirve cada un receptor CD4 o CD8, pero así se llama. Cuando hablemos de CD4 hablamos del cooperador, cuando hablamos de CD8 hablamos del citotóxico. Y otro concepto que tienen que saber es la diferencia entre inmunidad activa y pasiva. La inmunidad activa es la que nosotros desarrollamos por sí mismos, por nosotros mismos contra los microorganismos. Se despierta inmunidad tras la exposición a un antígeno, ¿no? Me dio el coronavirus, desarrollé inmunidad activa, pues, ¿no? Si me vacunan, también desarrollo inmunidad activa, porque cuando me vacunan me están poniendo una parte del virus y mi sistema inmune está reconociendo y está activando. Esa es la inmunidad activa. ¿Qué es la inmunidad pasiva? Es cuando yo no tengo que reconocer el microorganismo, sino que alguien me transfiere anticuerpos. Por ejemplo, se pasan anticuerpos específicos que han sido producidos en otras personas o en animales. Por ejemplo, el pase de anticuerpos a través de la placenta desde la madre al feto, a través de la leche materna o a través del uso de antitoxinas de origen animal. Ustedes saben que los caballos pueden producir anticuerpos contra tétanos, por ejemplo, y cuando una persona le da el tétano se le pasa esas antitoxinas que son otra cosa que anticuerpos producidos por otro mamífero. ¿Sí? Entonces, inmunidad activa cuando nos enfrentamos al microorganismo o cuando nos vacunan, inmunidad pasiva cuando nos pasan nada más anticuerpos contra esos microorganismos. Aquí tienen la inmunidad activa, el antígeno microbiano que puede llegar como una infección o como una vacuna, varios días o semanas. Empezamos a desarrollar toda nuestra inmunidad adaptativa, nuestros anticuerpos, nuestros linfocitos T los reconocen y nos recuperamos. O morimos, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿deja memoria? Sí, deja memoria. Es muy específico, sí, es muy específico. Solamente se desarrolla esta respuesta contra este germen, no contra otros germes. No tiene reacción cruzada con otros germes, por eso es muy específico. ¿Ya? En la inmunidad pasiva, yo agarro anticuerpos que pueden ser producidos en laboratorio, pueden ser producidos en caballos, no sé, pues, ¿no? Y le inyecto contra esta infección, ¿no? Entonces, ¿bloquea la infección? Sí, bloquea. ¿Lo recupero? Sí. ¿Es específico? Sí, porque es muy específico. Estos anticuerpos son muy específicos, pero no deja memoria, ¿no? No deja memoria porque no se ha activado mi sistema inmune. Así que la inmunidad pasiva, la inmunidad activa sí deja memoria. Vacuna o infección, y la inmunidad pasiva no deja memoria. Esto ya hemos visto, es lo mismo entre las diferencias entre inmunidad innata y adaptativa. La inmunidad innata responde rapidito, en horas, es fijo, responde igualito para casi igual para cualquier cosa, no es muy específico, tiene limitado número de especificidades, responde de la misma manera y es constante durante la respuesta, ¿no? En cambio, la inmunidad adaptativa es más lenta, días a semanas se demora, es bastante variable porque para cada bacteria, para cada virus es una respuesta diferente. Tiene un gran número de especificidades selectivas y mejora durante la respuesta, ¿no? O sea, va guardando memoria y va mejorando durante exposiciones repetidas al mismo microorganismo. Ambos destruyen patógenos. Aquí tenemos la inmunidad, entonces ya sabemos adaptativa e innata, ¿no? La innata vamos a describir en las dos siguientes clases, y la adaptativa ya hemos dicho que puede ser natural o artificial, o esto es la natural, la que tenemos la pasiva, y la activa, con infección, y la artificial, ¿no? Por ejemplo, natural es una infección pasiva, cuando la madre nos transfiere anticuerpos es natural, ¿no? Natural, nadie está haciendo nada más que lo que la naturaleza dicta, y es activa cuando nos infectamos con un patógeno. En cambio, es artificial, que también artificial puede ser pasiva y activa. Por ejemplo, es pasiva cuando nos transfieren anticuerpos producidos en el caballo, o es activa cuando nos inmunizan o nos vacunan. ¿Sí? La inmunidad adaptativa entonces puede ser natural o artificial, o la podemos lograr de esas dos maneras. Parte 4. De las características más importantes de las células inmunitarias en la defensa del cuerpo. Vamos a hablar brevemente porque después vamos a hablar a detalle de toda esta parte. Primero tenemos a los fagocitos. Son células que comen, ¿no? Fago es comer.
que comen, que fagocitan otras células, antígenos, microbios, etc. Los dos súper conocidos, neutrófilos y macrófagos. Los monocitos macrófagos, porque el monocito es el mismo macrófago, solamente que el monocito es el que viaja en la sangre y cuando se establece en un tejido se llama macrófago. ¿Sí? Bien, vamos a ver los neutrófilos, o también llamados polimorfonucleares, porque su núcleo tiene varias formas. Son los más abundantes de la sangre. Migran hacia los tejidos atraídos por las quimiosinas. Aquí aparece este nombre, quimiosina. Una quimiosina, ¿se acuerdan cuando hablamos del complemento? El complemento era así y tenía una parte grande y una chiquita. ¿Ya? Entonces, a ver, fagocitos, tenemos a neutrófilos y a monocitos macrófagos. Ya saben, neutrófilos. Las quimiosinas son sustancias, por ejemplo, cuando estamos hablando del complemento, el complemento se puede partir en una porción grande y una porción chiquita. Esta porción chiquita es la que atrae a más neutrófilos, por ejemplo. Esta es una quimiosina. Pues una quimiosina es cualquier sustancia que atrae a neutrófilos, a macrófagos, lo que sea, atrae células del sistema inmune. Es una quimiosina. En cambio, una citoquina se parece a la quimiosina, pero la citoquina sirve para activar o desactivar a otras células. O sea, es una forma de comunicación. ¿Ya? Por ejemplo, miren acá los macrófagos, o fagocitos mononucleares también llamados. ¿No? Este es polimorfo nuclear y este es mononuclear, porque tiene un solo núcleo, que tiene varias formas, el núcleo partido en varias formas. Estos son más abundantes en los tejidos. Entonces, miren esta diferencia, súper importante. Los neutrófilos son más abundantes del torrente sanguíneo y los monocitos macrófagos son los más abundantes de los tejidos. Viven ahí, residen en los tejidos, ¿no? Son células residentes de los tejidos. Producen también quimiosinas, o sea, también producen sustancias para atraer a los neutrófilos, y también producen citoquinas, que son moléculas de comunicación. Poquito a poco vamos a ir rellenando nuestra cabeza de citoquinas. Acá tenemos a los neutrófilos, acá, ¿ve? Su polimorfo nuclear, miren su núcleo. Estos son los granulocitos. Los granulocitos son los que tienen gránulos, nada más. Acá no está el macrófago, solo están neutrófilos, mastocitos, basófilos y eosinófilos. Acá está el eosinófilo, ¿ve? Con su típico núcleo bilobulado tiene un montón de sustancias aquí empaquetadas, ¿no? Pequeños lisosomas. Miren, sobre los linfocitos vamos a hablar harto después, ¿ya? Acá solamente algunas ideas. Los linfocitos ya saben que se dividen en 3 grupos. Linfocito T, que son los que van a coordinar toda la respuesta, produciendo citoquinas, son expertos produciendo citoquinas. Los linfocitos B, que son los que están encargados de producir anticuerpos. Y los linfocitos natural killer, ¿ya? Ojo, los natural killer también son linfocitos, pero yo voy a hacer una raya acá, porque todo esto que está acá arriba son los linfocitos de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Que tiene que reconocer bien primero todavía a los antígenos. Pero el natural killer pertenece a la inmunidad innata. O sea que junto con el macrófago, junto con el neutrófilo, no es muy específico, pero se activa y destruye células que están infectadas por virus al inicio, rapidito. No reordena sus genes, no es muy específico tampoco, ¿no? Por eso son los linfocitos. Vean que los linfocitos T, yo he puesto aquí en negrita los linfocitos T llamados alfa-beta, que son los más conocidos. Después vamos a ver a qué nos referimos con alfa-beta, ¿eh? Pero bueno, normalmente alfa-beta se refiere al receptor del linfocito. O sea, el receptor del linfocito tiene 2 partes, ¿no? Acá si yo dibujo un linfocito, voy a exagerar su receptor, tiene así 2 partes su receptor. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Esta parte se llama alfa y esta parte se llama beta. Entonces, por eso se llaman linfocitos alfa-beta. Hay otros linfocitos que son gamma-delta, que tienen una proteína diferente acá que es gamma, que es llamada gamma, y otra acá diferente que se llama delta. Entonces, cuando hablamos de los linfocitos T, hablamos principalmente de los alfa-beta, que son los más conocidos, los CD4 y los CD8, ¿no? En cambio, los gamma-delta son más o menos innatos, ¿ya? Esto también lo jalaría para acá abajo. Innato.
Pero después vamos a hablar bien de los linfocitos, no se estresen. Los neutrófilos son los primeros leucocitos en llegar a los lugares de inflamación aguda, en respuesta a señales quimiotácticas tales como la interleuquina 8. Miren, la interleuquina 8 atrae neutrófilos. ¿Quién produce la interleuquina 8? ¿Quién produce? Lo producen los macrófagos. Hemos dicho que los macrófagos son células residentes, ¿no? Que viven ahí en los tejidos. O sea, así que son los primeros en encontrarse con un antígeno. Cuando el macrófago se activa porque encuentra un germen, una bacteria, un antígeno, empieza a producir interleuquina 8. Y esta interleuquina 8 atrae a los neutrófilos, ¿no? Y células inmunes residentes macrófagos. Los neutrófilos componen la pus. Cuando se muere, son la pus. Aquí tienen al neutrófilo y sus receptores. Tienen un montón de receptores para el lipopolisacárido de bacterias. Este es el receptor para anticuerpos. Este es el receptor para la interleuquina 8, para que sea atraído hacia la zona de inflamación. Receptor para otros productos bacterianos. Receptores para el complemento. Y estos receptores tipo TOL, que vamos a hablar bastante de estos en la siguiente clase, los receptores tipo TOL. Solamente ahorita tienen que saber que los neutrófilos tienen un montón de receptores para un montón de cosas, ¿no? Acá hay funciones de los neutrófilos, por ejemplo, quimiotaxis, que es la atracción, ¿no? Por ejemplo, cuando se libera interleuquina 8, los neutrófilos viajan hacia esa zona, eso es quimiotaxis, atraídos por una molécula, por un gradiente molecular, ¿no? Por una mayor concentración de moléculas. La quimiotaxis la podemos ver acá. Vamos a verla, ¿ya? Vamos a ver la quimiotaxis. También vamos a ver la fagocitosis. Cómo es que un neutrófilo fagocita microbios. Y también vamos a ver cómo se producen radicales libres y eso mata a las bacterias que ha fagocitado. Los neutrófilos hacen tres cosas. Se mueven hacia la zona de inflamación, fagocitan o comen a los microorganismos que están en esa zona, que obviamente esos fagocitos han sido marcados por complemento, ¿no? O son reconocidos directamente por el neutrófilo. Y también producen radicales de oxígeno. Vamos a ver cada uno de ellos. Voy a salir un ratito de acá. Aquí lo tengo abierto. Y esta es la quimiotaxis. Me avisan, por favor, si se puede ver el video, ¿ya? Esta es la quimiotaxis. Ahí se están moviendo los neutrófilos hacia la zona donde se atrae. Acá arriba hay una sustancia que los atrae. ¿Cómo se mueven, no? Esa es quimiotaxis. Esto de acá es la fagocitosis. Ustedes van a ver cómo los neutrófilos fagocitan. En verde están las bacterias, ¿no? Son los estafilococos, y acá está un neutrófilo que va a fagocitar. Miren cómo fagocita. Se acerca a la bacteria que está en verde, ¿no? Disimulado, está por ahí acercándose, y la va a fagocitar. Y va a desaparecer la bacteria, miren, ¿eh? Todavía se ve y ahí desaparece. La producción de la cadena oxidativa, o sea, produce radicales libres de oxígeno en neutrófilo para matar a bacterias que ha fagocitado. Aquí vamos a ver que el neutrófilo ha fagocitado una bacteria y en rojo van a ver las sustancias radicales libres de oxígeno que son muy dañinas. Miren, ahí van a empezar a aparecer en rojo. Y eso en rojo son radicales libres de oxígeno que van a terminar destruyendo esa bacteria que está ahí. Entonces esas son las tres funciones del neutrófilo. El neutrófilo pues hace fagocitosis, ¿no? Se come. También hace desgranulación, o sea, ¿qué quiere decir? Que libera sustancias tóxicas hacia el exterior para matar bacterias, pero también puede dañar tejidos sanos con esto, ¿sí? Y también el neutrófilo produce NET, o sea, miren, esto se ha descubierto recientemente, hace unos 5 años más o menos, que el neutrófilo puede botar o eliminar su ADN. Su ADN es muy pegajoso y con eso formar redes para que las bacterias se queden atrapadas y no se diseminen. Es la producción de NET. Ese proceso se llama netosis, ¿no? Ahora los macrófagos también se comen microbios
también se comen células apoptósicas y necrosadas, o sea, mueren tus células, se comen. También secretan citoquinas para activar endotelio, para atraer otros leucocitos. Esto es súper importante. Son APC. ¿Qué cosa queremos decir con APC? Células presentadoras de antígeno. Como casi toda la inmunología está escrita en inglés, vamos a encontrar esto. APC es células presentadoras de antígeno. Hemos visto que se comen microbios, los procesan y presentan antígenos hacia los linfocitos T. También promueven la reparación de tejidos. Aquí tenemos macrófagos, vean, se diferencia, y en los tejidos residentes, en los tejidos hay macrófagos residentes que viven muchos años ahí, ¿ya? Por ejemplo, en el cerebro, la microglia o las células llamadas células de la microglia son macrófagos diferenciados y que se han quedado a vivir ahí. En el hígado, las células de Kupffer son los macrófagos residentes, y en el pulmón tenemos a los macrófagos alveolares. En el vaso tenemos a los macrófagos sinusoidales, ¿no? Estos han aparecido desde que éramos nosotros fetos. En cambio, cuando ya somos adultos, de nuestra médula ósea sale un monocito, y el monocito migra hacia el tejido y ahí se activa y se vuelve macrófago activado, que va a vivir en ese tejido mucho tiempo. Miren que los macrófagos, al igual que los neutrófilos, tienen un montón de receptores, ¿no? Tienen receptores para anticuerpos, FC, R es receptor, ¿no? Es receptor de FC, o sea, de la parte de una porción del anticuerpo. CD14 para lipoproteína, receptores tipo TOL, que vamos a hablar en la siguiente clase un montón, receptores para el complemento, receptores de detritos que quedan por ahí, receptores de manosa, un montón de receptores que vamos a ir hablando en la siguiente clase. Funciones de los macrófagos. Entonces el monocito es el mismo macrófago que en el tejido se convierte en macrófago. Aquí está secretando también productos radicales libres de oxígeno, ¿no? Peróxido de oxígeno, por ejemplo, y el óxido nítrico, que son antibacterianos. Miren, el monocito produce óxido nítrico, ¿ya? El macrófago produce óxido nítrico y el neutrófilo no produce, ¿ya? El neutrófilo produce estos otros dos productos, pero no óxido nítrico. El óxido nítrico lo producen solo los macrófagos. También los macrófagos presentan antígenos al linfocito T, ya hemos visto en algunas láminas, ¿no? Se come a la bacteria, la procesa y la presenta. También tiene receptores para anticuerpos, de esta manera capta y se come a los complejos antígeno-anticuerpo, porque este complejo, el anticuerpo que está acá en forma de Y y el antígeno como bolitas rojas, si se acumulan en los tejidos podrían ser dañinos, podrían despertar inflamaciones extrañas, ¿no? Que no son beneficiosas, así que se come. El monocito hace fagocitosis, el macrófago, acá dice, el macrófago hace fagocitosis, se come bacterias. Y también resorción ósea. El osteoclasto, los osteoclastos son macrófagos, ¿ya? Y también en el proceso de curación de heridas. Aquí vemos, por ejemplo, en la médula ósea es donde están guardados los neutrófilos, ¿no? Y viajan por la sangre. Y cuando los macrófagos, que están acá más grandes, se encuentran con bacterias, empiezan a producir quimioquinas que atraen a los neutrófilos. Los neutrófilos entran por diapedesis, se mueven a través del endotelio, se meten acá. También comen bacterias, se rompen, se destruyen, se mueren porque están preparados para morir. Y cuando los neutrófilos mueren, los macrófagos se los siguen comiendo. O sea, los macrófagos están acá comiendo todo lo que ya no sirve y las bacterias, todo, ¿no? Son grandes fagocitadores. Cuando el macrófago se activa, se puede activar en dos tipos de macrófago. Esto es algo que vamos a ver más adelante, pero les adelanto. Algunas citoquinas van a activar el macrófago de una forma y algunas otras citoquinas van a activar el macrófago de otra forma. Entonces puede aparecer el macrófago tipo 1, que es el que estamos describiendo hasta ahora, que mata bacterias y hongos. Pero también puede aparecer el macrófago tipo 2, que es un macrófago que sirve para matar parásitos, no bacterias ni hongos, parásitos. Pero este de acá es más tolerante, este de acá permite vivir más a las bacterias, es más tolerante, ¿no? En cambio este es un asesino. Ya más adelante vamos a ver, pero el macrófago se puede diferenciar en dos tipos. Aquí está, ¿no? El M1 es proinflamatorio y el M2 es pro-paz. Resolvamos las cosas conversando, dice, ¿no? El M1, el macrófago tipo 1, se activa y empieza a secretar óxido nítrico, pues, ¿no? O interleuquinas que producen inflamación y matan a los patógenos. El M2 produce arginasa, interleuquina 10. Esta interleuquina 10 van a escribirla. Ustedes deben agarrar un papelito, un cuadernito, ir escribiendo estas interleuquinas para qué sirven.
Recuerdan, la interleuquina 8 producida por macrófagos servía para atraer neutrófilos. Acá la interleuquina 10, producida también por macrófagos, sirve para frenar la inflamación, es antiinflamatorio. Frena las respuestas inmunes. ¿Sí? Y básicamente es para la reparación. Los eosinófilos son células que tienen también un montón de receptores, pero destacan los receptores para inmunoglobulina E, acá, ¿ya? Y también tiene receptores para inmunoglobulina G. Entonces, tiene estos gránulos que tienen un montón de moléculas de la inmunidad. ¿Cuáles son las funciones de los eosinófilos? Clásicamente se ha descrito estas funciones, ¿no? Inmunidad contra parásitos. Ahí donde hay parásitos, ahí están los eosinófilos. Cuando no hay parásitos no saben qué hacer y empiezan a producir alergias. Dicen, ¿qué hacemos ahorita que no hay parásitos? Produzcamos alergias, ¿no? Producen alergias. Y también fagocita complejos antígeno-antígeno. Y hay funciones recientemente descubiertas que, por ejemplo, participaría activamente en la inmunidad antibacteriana, antiviral. La inmunorregulación, o sea, podría también en algún momento frenar la respuesta inmune para que no sea exagerada. Y también el metabolismo del tejido adiposo, ¿eh? O sea, que a los gorditos puede ser que tengan los eosinófilos no bien funcionantes también. Los mastocitos son otras células que se presentan principalmente en epitelios mucosos. Es importante en los epitelios mucosos. Está en negrita y lo vuelvo acá. Los mastocitos están bastante presentes en el intestino, por ejemplo, y en las vías respiratorias bajas. Contienen abundantes gránulos de histamina. Ustedes saben que la histamina sirve para producir hinchazón de los tejidos, ¿no? Porque hace que los vasos sanguíneos se distiendan, salga líquido, produce edema y produce ronchas. La histamina produce ronchas. En una reacción alérgica, la histamina produce ronchas. También los mastocitos contienen otros mediadores inflamatorios, ¿no? Y expresan receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E. Entonces, ¿qué tienen los mastocitos? Histamina. ¿Los eosinófilos tenían histamina? No, ¿verdad? Acá está el mastocito, su receptor para inmunoglobulina E acá está la inmunoglobulina E. ¿Sí? ¿Ve? Los antígenos unidos a la inmunoglobulina E y también se desgranulan produciendo o liberando histamina, que producen las ronchas o abones, ¿no? Acá están los basófilos que se parecen bastante a los mastocitos, tienen también receptores para inmunoglobulina E y también cuando se activan estos receptores con un antígeno y la inmunoglobulina E producen medidores inmunes y también secretan histamina. Aquí están los dos. Mastocito secreta histamina, basófilo secreta histamina. Así que comparten los dos en que secretan histamina. Y también secretan otras cosas. Y también tienen su receptor para la inmunoglobulina E en su membrana, los dos. Y llegamos a una de las células que para mí es una de las células más importantes del sistema inmune, la célula dendrítica. Hace un rato hemos estado hablando del sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo, pero tiene que haber un puente de comunicación entre los dos sistemas innatos y adaptativos. Y ese puente lo da la célula dendrítica. La célula dendrítica es la célula reina, así que yo le voy a poner su corona acá. Y es la célula reina de la inmunidad, porque va a articular el sistema inmunitario innato con el adaptativo. Va a reconocer antígenos, va a producir citoquinas, va a presentar, hace un montón de cosas. Estas son las principales células presentadoras de antígenos de los linfocitos T. Hace un rato hemos hablado de que los macrófagos pueden presentar antígenos a los linfocitos T, ¿no? El macrófago come una bacteria, la degrada y presenta los antígenos degradados. Pero la principal presentadora de antígenos es la dendrítica. Es la más importante de todos los presentadores de antígenos. Así que es la presentadora de antígeno profesional, así se llama, célula presentadora de antígeno profesional. Hay un tipo especial llamado célula dendrítica folicular que lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo los linfocitos B se activan en los ganglios. Las células dendríticas tienen un montón de receptores, porque tienen que reconocer cualquier cosa extraña para fagocitarlo y luego procesar y presentar. Entonces fagocitan, procesan y presentan antígenos a los linfocitos T y secretan una gran cantidad de citoquinas también, ¿no? Son como unos macrófagos súper especializados. Tenemos dos tipos de dendrítica, las tradicionales y los plasmocitoides, que lo vamos a ir escribiendo después, ¿ya? Solo recuerden que los plasmocitoides responden a infecciones víricas y secretan este interferón
En la siguiente clase vamos a hablar un poco más del interferón tipo 1. Ahí les presento las células dendríticas. Tienen un montón de receptores, ¿no? Receptores de lectina, que vamos a hablar en la siguiente clase, receptores para el complemento, receptores para porciones, para anticuerpos, receptores basurero, ¿no? Scavenger, que reconoce lípidos, receptores para proteínas de shock térmico, y más que no se ha podido dibujar acá, ¿ya? Así que la célula dendrítica, y de nuevo le ponemos acá su corona porque es la reina del sistema inmune. Ahí está. Aquí tienen de nuevo la célula dendrítica, ¿ve? Y sus prolongaciones son largas, son grandes, son súper largas. ¿Y qué está haciendo acá? Miren, está fagocitando esta bacteria o este antígeno, lo está procesando, está armando para la presentación con estas proteínas, que son el complejo mayor de histocompatibilidad, y la está llevando hasta el extremo de una de sus dendritas, y aquí lo está presentando al linfocito T. Y no solo le presenta, sino que la célula dendrítica hace esto. Aparte de que le presenta, le secreta citoquinas para que el linfocito T se empiece a activar. O sea, lo activa. La interleuquina 2 es la principal citoquina que le va a dar para que el linfocito T se active. Entonces, acuérdense, interleuquina 2 es una de las citoquinas producidas por las células dendríticas para activar a los linfocitos T. Acá también vean que está comiéndose otro patógeno y de nuevo está llevando a la presentación, ¿no? Así que esos son los presentadores. Pero son tan buenos presentadores y tan buenos llevando cosas a los linfocitos T que la naturaleza nos ha jugado una mala pasada. El virus del VIH, por ejemplo, ingresa al cuerpo por estas células. Llega acá el VIH, encuentra un receptor, ¿no? Es fagocitado, entra y es presentado al linfocito TCD4 y se infecta el linfocito TCD4. Así que eso es parte de la naturaleza. Linfocitos, tenemos los B y los T. Miren, los B maduran en la médula ósea roja y los T maduran en el timo. De ahí se llaman T, por timo. Y los B se llaman P vamos a decir porque en inglés es bone marrow, la médula ósea, ¿no? Pero no, es por la bursa o bolsa de Fabricio en las aves donde se descubre por primera vez el linfocito B. Y acá tienen diferentes tipos de linfocito B que no los vamos a mencionar, vamos a mencionarlo en su momento, ¿ya? Pero saber que los linfocitos B maduran en la médula ósea y los linfocitos T maduran en el timo. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con maduran? Cuando digo que maduran, me estoy refiriendo a que adquieren la capacidad de reconocer lo propio del extraño. Eso es madurar, ¿ya? Entonces, de esa manera, los linfocitos que ya están maduros y salen tanto de la médula ósea en el caso del B o el del timo en el caso del T, ya son capaces de no reaccionar contra los propios antígenos de nuestro cuerpo. Ya son capaces de hacer eso. Los que reaccionan contra el propio cuerpo son destruidas acá en la misma médula y acá en el timo. No se les deja salir. Y otros linfocitos son los natural killer, que son parte del sistema inmunitario innato. Destruyen células infectadas con virus o células cancerosas. En su momento lo vamos a ver. Mucho ojo. Los linfocitos, cuando ya están maduros, todavía son vírgenes. Miren, los linfocitos que han madurado en médula ósea o en timo, pero que todavía no han tenido experiencia inmunitaria con ningún antígeno, o sea, todavía no se han encontrado con ningún antígeno, solamente han aprendido a no reaccionar contra los tejidos propios, se llaman linfocitos vírgenes y maduros, porque acá han madurado, ¿no? Estos son linfocitos vírgenes maduros, como ustedes comprenderán, ¿no? Linfocitos vírgenes y maduros, como muchos de ustedes comprenderán, y viven más o menos 1 a 3 meses. Los linfocitos T vírgenes necesitan esta interleuquina 7 para su supervivencia. Es como la leche de la mamá, la interleuquina 7 para los linfocitos vírgenes, los T. En cambio, los linfocitos B necesitan en la médula ósea de una sustancia llamada factor activador de linfocitos B para sobrevivir, ¿no? Una cosa interesante de los linfocitos B es que solo expresan estas dos inmunoglobulinas en su superficie, pero eso lo vamos a ver en su momento. Linfocitos efectores, miren, cuando ya reconocen antígenos, tanto el B como el T, ya se convierten, ya dejan de ser vírgenes y se convierten en linfocitos efectores, ¿no? Aparecen cuando los linfocitos vírgenes se activan. Son más grandes y tenemos, por ejemplo, los linfocitos T efectores se convierten
en linfocito T helper o linfocito T citotóxico. ¿Sí? El helper es el que se para en el medio de todo y dirige la orquesta inmunitaria. Secreta citocinas a diestra y siniestra y a todos los dirige. El citotóxico, que es el CD8, es el que va y mata células cancerosas o va y mata células que tienen virus adentro. Igualito que el natural killer, ¿eh? Recuerdan que hace un par de diapositivas hablamos, acá está abajo, natural killer. Pero estos natural killer no son parte del sistema inmunitario adquirido o adaptativo, sino son del innato, sistema inmunitario innato. En cambio, estos CD8 o linfocitos T citotóxicos son parte del sistema inmunitario adquirido, o sea, reconocen finamente antígenos. ¿Sí? Y los linfocitos B, cuando se llaman efectores y producen anticuerpos, se llaman células plasmáticas, que son un poco más grandes. Y también quedan linfocitos memoria, pues ya se produjo la lucha contra el patógeno y quedan los memoria, ¿no? Sobreviven meses o años luego de eliminar el antígeno. El linfocito T memoria sigue expresando un receptor para interleuquina 7 y sigue necesitando interleuquina 7 para sobrevivir. Así que esta 7 es importante para el T, ¿no? Se van a acordar porque el número 7 se parece a la T, a la letra T. Entonces, la interleuquina 7 es importante para que madure y para que queden linfocitos memoria. Ahora, los linfocitos memoria aumentan con la edad. Miren que en recién nacidos, menos del 5% de todos sus linfocitos son memoria. En cambio, en adultos, más de la mitad de sus linfocitos son memoria. En ancianos, el 80 o 90% de sus linfocitos son memoria. O sea, los ancianos son poco capaces de reconocer antígenos nuevos, pero sí son muy aptos para reconocer antígenos que alguna vez ya se han expuesto, que alguna vez ya han entrado en contacto con ellos. ¿No? Aquí tienen linfocitos T cooperadores, ¿no? Por ejemplo, esta célula dendrítica le está presentando el antígeno, este se activa, prolifera, es una proliferación clonal porque son clones idénticos de este, se diferencia y empieza a secretar citoquinas. Eso es lo que hacen los linfocitos T cooperador o helper, ¿no? TH. Estos se llaman linfocitos TH. El H de helper, ¿no? En español lo traducen como cooperadores o helper. Y aquí guardan memoria, algunos que guardan memoria. Los linfocitos B igual reconocen antígeno, empiezan a proliferar, producen sus anticuerpos y también se guardan como memoria. ¿Cómo se desarrollan las células inmunes? De una célula madre común en la médula ósea, en dos brazos, ¿no? Un brazo de linfoides, que da origen a los linfocitos T, a los linfocitos B y a los linfocitos natural killer, que son parte del sistema inmunitario innato, y el otro brazo es mieloide, que da origen a todas las demás células que hemos visto, ¿no? Dendríticas, macrófagos, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, plaquetas, glóbulos rojos, todo, ¿no? Y vamos entrando ya a la última parte, es de la diferencia entre órganos linfáticos primarios y secundarios y lo que hacen cada uno. Lo que ustedes tienen que saber es esto, que los órganos linfáticos se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son los lugares donde nacen y maduran los linfocitos. Por ejemplo, médula ósea, aquí nacen los linfocitos B y los linfocitos T, y solamente acá se quedan los linfocitos B a madurar, porque los linfocitos T se van hacia el timo a madurar. ¿Sí? O sea, acá nacen o maduran los linfocitos. Entonces son los órganos primarios. En cambio, los órganos secundarios son los lugares donde los linfocitos se van a encontrar con los antígenos. Dice aquí los linfocitos maduros, pero todavía vírgenes, son estimulados por antígenos. Aquí suceden los encuentros con los antígenos, ¿no? ¿Cuáles son? Vasos, ganglios linfáticos y todos los tejidos asociados a mucosas, ¿no? En las mucosas, respiratoria, digestiva, debajo del epitelio tenemos un montón de como si fueran tejidos ganglionares, pero metidos dentro del propio intestino, por ejemplo. Se llaman tejido linfático asociado a mucosas, que funcionan como si fueran ganglios. Aquí tienen ustedes los ganglios linfáticos, más o menos, ¿no? Y los tejidos, los órganos linfáticos primarios son estos, ¿no? La médula ósea, de los demás huesos también, y el timo. Y los secundarios, ahí tienen ustedes al vaso, acá, y a los ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué hacen los primarios? Decíamos, ahí nacen y maduran los linfocitos, ¿no?
proporcionan factores de crecimiento a los linfocitos inmaduros y a los linfocitos les presentan antígenos propios. ¿Para qué? Los capacitan para no reaccionar contra nuestro propio cuerpo. Esa es la capacitación, ¿no? Se les presentan antígenos propios y aquellos linfocitos que se atreven, que reaccionan contra los antígenos propios son eliminados. Los que no reaccionan contra antígenos propios ya están bien, ¿no? Y son seleccionados para continuar su trabajo y ser liberados hacia la circulación. Pues acá está un precursor común, línea de linfocitos B, línea de linfocitos T, maduran, los B en la médula ósea, los T en el timo, ahí tienen los B, maduros todavía, ¿no? Salen y se van hacia los ganglios y vaso y también en tejidos mucosos para encontrarse con los antígenos. Acá se encuentran con los antígenos, en los tejidos, en los órganos o tejidos linfoides secundarios. Y recirculan, ¿no? Recirculan y regresan a la médula y salen, ¿no? Y recirculan por la sangre, vuelven a entrar a un ganglio, salen. Dice que un linfocito puede circular por el cuerpo hasta 9 veces durante un día, ¿no? O sea, entrando a la linfa, la sangre, la linfa, la sangre. Tienen al timo, que es un órgano primario, ¿sí? Localizado aquí en el mediastino por encima del corazón, entre los dos pulmones. El timo con la edad va involucionando. Los niños tienen un timo grande y ya los adultos casi no tienen timo. ¿Por qué? Porque ya tienen suficientes células memoria el adulto, ¿no? Eso es lo que yo les decía. Entonces el timo se divide en corteza y médula. Los linfocitos T inmaduros, llamados timocitos, llegan a la corteza a medida que maduran, van ingresando hacia la médula. O sea que los linfocitos inmaduros van llegando por la corteza y van avanzando hacia la médula, y la médula tiene linfocitos T maduros. ¿Ya? Miren, recuerdan que los linfocitos T necesitan interleuquina 7 para sobrevivir. Miren, la interleuquina 7 es importante para el desarrollo de los timocitos y es producida por las células epiteliales de la corteza. Acá se produce interleuquina 7 un montón en el timo para que los linfocitos T vivan ahí. Las otras células llamadas epitelioides medulares, que están más a la médula, más al centro, presentan antígenos propios a los linfocitos T y eliminan a los que son autorreactivos. ¿Sí? A los linfocitos T que se atreven a reconocer antígenos propios los eliminan, o no deberían reconocer antígenos del propio cuerpo. Ganglios linfáticos. El humano tiene aproximadamente 500 ganglios linfáticos en todo el cuerpo y al estar situados a lo largo de los linfáticos tienen acceso a antígenos recogidos. Los ganglios linfáticos drenan la linfa de la piel, del tejido celular subcutáneo, de todo el cuerpo prácticamente. Así que llevan en la linfa, ¿no? Los vasos linfáticos llevan en la linfa microorganismos, llevan también células linfáticas y los llevan hacia los ganglios linfáticos. El ganglio linfático se divide igual en corteza y médula. La corteza contiene los folículos cuyo centro se llama centro germinal. Miren esto. Acá está la corteza encima y el núcleo está acá, ¿no? El centro está acá. Corteza. ¿Sí? Dice que la corteza tiene estos círculos vacíos que ustedes ven en azul acá. Esos son las zonas de linfocitos B. Son los folículos del linfocito B. Contiene los folículos. Eso se llaman folículos. O sea, los linfocitos B están en toda la periferia y los linfocitos T están en el centro. ¿Ya? Cuando llega una célula dendrítica, miren, esta célula dendrítica tiene un antígeno que quiere mostrarle a alguien, llega, entra al ganglio, avanza en el ganglio y encuentra un linfocito T al que le va a mostrar este antígeno. Este linfocito T se va a activar, ¿no? También van a llegar antígenos directamente hacia esta zona de linfocitos B y los linfocitos B van a reconocer estos antígenos y se van a activar. Vean entonces, el ganglio linfático es una zona donde el linfocito T encuentra antígenos que son traídos por las células dendríticas y el linfocito B encuentra antígenos traídos por la propia linfa y también que pueden ser presentados por los macrófagos, pero principalmente traídos por la propia linfa. Aquí está un corte histológico, ¿no? Toda la zona verde es periferia de linfocitos B y toda la zona roja central es de linfocitos T. El vaso. El vaso recoge antígenos directamente de la sangre. Es como si fuera un ganglio linfático, pero de la sangre. En lugar de que le llegue un vaso linfático trayéndole linfa, le llega una vena trayéndole sangre.
¿no? Y contiene, se divide en dos partes, la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa roja tiene que ver con los glóbulos rojos, ahí llegan los glóbulos rojos de la sangre, y la pulpa blanca es la que contiene los linfocitos, ¿no? Entonces, pulpa roja, acá están las zonas de los linfocitos, ¿no? Zona de linfocitos B, también forma folículos así redondeados igualitos que en el ganglio, que en los ganglios, y los linfocitos están más al centro, igualitos hacia la periferia, es al centro, y la pulpa roja está todo lo que está fuera de esto. Muy bien, ahora pasamos a la parte 6 de cómo los alumnos de este curso enfrentan su primer examen y lo bien que les va porque han estado muy atentos. Entonces, van a responder, creo que ya les van a mandar ahorita el link de las preguntas de lo que hemos hablado y no se vayan porque tienen unos 5 minutos para responder las preguntas y luego yo voy a resolver esas preguntas, ¿sí? Entonces, nos vemos en unos 5 minutos, ¿eh? Respondan sus preguntas. Así es, chicos, en estos instantes les voy a enviar el link del post-test. Estén atentos, chicos. Chicos, acabo de enviar el link del post-test, así que no se olviden de rellenar, por favor. Una vez que terminen de rellenar los test, el doctor va a proceder a resolver las mismas. Gracias, chicos. Por cierto, el link está en el chat de esta misma reunión del Google Meet. Acá a la derecha ponen chat y ahí ven el link. Así es, así es.
Chicos, a recordarles que es solo 5 minutos el post-test, así que les queda 1 minuto, chicos, por favor. Apresúrense aquellos que no lo han hecho todavía. No se vayan cuando terminen el post-test que vamos a resolverlo, ¿ya? Es rápido, o sea, 5 minutos nada más también vamos a demorar en resolverlo. Ya estamos, creo. Voy a ir compartiendo. Ok, en 1 minuto. Ahora sí, doctor, podemos ir ya empezar ya con la resolución, doctor. Bien, empezaremos a ver. Bueno, esto de acá es una pregunta extra que estoy poniendo, ¿no? Nombre los órganos linfáticos primarios y los secundarios. Los primarios son la médula ósea y el timo, y los secundarios son los ganglios, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Acá tenemos otro. ¿Cuáles son los principales eventos que tienen lugar en los órganos linfáticos primarios y secundarios? Decíamos que en los primarios los linfocitos nacen y maduran. Y en los secundarios los linfocitos se encuentran con los antígenos para reconocerlos. ¿Ya? Eso básicamente. Ahora sí vamos a estos que ustedes han respondido. Dice así. Una razón para que los microbios tengan una ventaja frente a los humanos a quienes infectan es, ¿por qué los microbios podrían tener una ventaja? Previamente han estado naturalmente expuestos. Si previamente han estado expuestos, nosotros tendríamos memoria inmunológica y los destruiríamos rápido. B. Previamente han estado expuestos en forma de vacuna. Si nosotros hemos tenido vacuna, lo mismo que en la A, destruiríamos rápidamente a esos microbios, así que no sería ningún problema. C. Fortalecen la respuesta inmune del huésped. Sí, o sea, podría fortalecernos o matarnos, ¿no? Pero dice cuál es la ventaja. D. Se reproducen y evolucionan más rápidamente de lo que el huésped lo puede controlar, y esto es cierto, ¿sí? Los microbios se reproducen muy rápido, más de lo que nosotros podríamos.
Y la E, se reproducen y evolucionan más lentamente de lo que el huésped lo puede controlar. Así que es la D. ¿Ya? 2. Empareje las columnas. Voy a poner aquí mi lapicito para emparejar. A. Defensinas. ¿Qué son las defensinas? Decíamos, son pequeñas moléculas que matan bacterias y que son secretadas por algunas células, ¿no? Entonces son la 2, ¿no? Péptidos citotóxicos con capacidad de daño a membranas. B. Linfa. La linfa es ese líquido que recoge, ¿no? que recoge detritus, bacterias, células linfocíticas y que va hacia los ganglios linfáticos, que es transportada por los vasos linfáticos. Entonces la linfa es una combinación de células y fluidos que es transportada en los linfáticos. C. Mucosa. ¿Qué es una mucosa? Es un epitelio, ¿no? que tiene en su superficie cierta humedad y que tiene también sustancias antimicrobianas, así que es la agua, bañada en fluidos antimicrobiales que protegen a ciertas superficies epiteliales. Edema. ¿Qué es el edema? Es una acumulación de líquido en el tejido intersticial. Y que es el complemento, hemos descrito, son proteínas en el suero o en la sangre que se unen a patógenos para su destrucción por células efectoras. Así que la alternativa acá es la A2, la C, ¿no? A2, B4, ahí está, la C. 3. Los macrófagos son células ¿de qué linaje? No son del linaje linfoide, porque acá solamente están linfocitos B, T y natural killer. Son de la serie mieloide, sí. Son neutrófilas, no. Son basófilas, no. Y los macrófagos tampoco producen anticuerpos. Solo los linfocitos B maduros producen anticuerpos, ¿no? Los B activados. 4. ¿Qué caracteriza la inmunidad adaptativa? Es la inmunidad más nueva, que es súper, digamos, bueno, para empezar es lenta, ¿no? Así que la rapidez no la caracteriza. Los interferones, no, nada que ver, todavía no hemos hablado de interferones. La memoria sí, la inmunidad adaptativa guarda memoria, tanto con linfocitos B como con linfocitos T. La especificidad también, son súper específicos para un germen y no para otros. Así que C y D son correctas. 5. Señale los principales agentes de la inmunidad innata. ¿No? Habían células y también factores humorales. A ver, linfocitos, no, esta es inmunidad adaptativa. Citocinas, podría ser. Fagocitos, sí. Y complementos, sí. ¿Sí? C y D. Estos son los principales agentes de la inmunidad innata. Los fagocitos son los neutrófilos y los macrófagos, ¿ya? Y el complemento, obviamente, que ya hemos descrito someramente, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se forma cada componente del complemento y vamos a ver que es todo un mundo muy apasionante. La E. 6. Señala los principales agentes de la inmunidad adaptativa. Solamente acá son linfocitos, ¿verdad? Linfocito T, linfocito B. El linfocito natural killer no, porque dijimos que pertenece a la inmunidad innata. Así que son A y B. Son correctos. 7. Señala las principales células presentadoras de antígeno profesionales. Dijimos que son las dendríticas, pero también, acá están las dendríticas, pero también mencionamos que los fagocitos mononucleares, o sea, los macrófagos, pueden presentar, ¿no? No mencionamos, pero acá los linfocitos B también podrían presentar, ¿ya? Son las 3 células que podrían presentar antígenos. Los linfocitos T no presentan antígenos, ellos reconocen antígenos que les presentan. Los polimorfonucleares son los neutrófilos no presentan. Fagocitan, destruyen y vierten sustancias hacia el exterior también para destruir bacterias. Los natural killer destruyen, ¿no? De manera innata, destruyen células infectadas por virus y células cancerosas, no presentan antígenos. Los linfocitos B pueden presentar, ¿no? Pero ya están acá, así que acá. 8. ¿Para qué sirven los ganglios linfáticos? Hemos dicho, como son órganos secundarios, para que se encuentren los linfocitos con los antígenos, ¿sí? Así que vamos a buscar para que interaccionen, la B, para que interaccionen los linfocitos con los antígenos. 9. Los basófilos se distinguen de los eosinófilos por la síntesis ¿de qué? De histamina.
Los basófilos y los mastocitos secretan y, bueno, producen y secretan histamina, ¿no? Importante para que se produzcan las ronchas, los edemas de cara en las alergias también, por ejemplo. 10. La primera línea celular inmunológica de defensa está constituida por ¿qué? La primera línea celular definitivamente es inmunidad innata, ¿verdad? Linfocitos B, no, esta es adaptativa, esta es adaptativa. Los NK son innata, pero no son la primera línea. La primera línea son los macrófagos residentes de los tejidos. Ellos residen en los tejidos, son los primeros que se encuentran con las bacterias, virus, hongos y otros antígenos. La respuesta D. Muy bien, entonces, muchas gracias. A ver, un poquito. Ya. Y la siguiente clase vamos a hacer la primera parte de la inmunidad innata, súper interesante, cómo reconocemos a los antígenos, y vamos a hablar un poquito más a profundidad del macrófago neutrófilo, básicamente, ¿no? O sea, hoy día hemos hecho una visión somera, una visión somera de cómo funciona la inmunidad, y en las siguientes clases vamos a ponernos a describir con más detalle